Carla, allá se está viendo pantalla completa. Bienvenidos a nuestro webinar. Los participantes que se están integrando a este webinar impartido por DoD Consulting Group con el título La importancia de la cultura organizacional en las fusiones y adquisiciones. Damos la más cordial bienvenida este miércoles 13 de septiembre a nuestros participantes que hoy nos acompañan en este tema tan relevante. Les recuerdo que la sesión está siendo grabada y será compartida en nuestras redes sociales. También estamos transmitiendo directamente en LinkedIn para aquellos que estén en un trayecto y prefieran conectarse por esta red social. Estaremos contestando sus preguntas al final del webinar por el Zoom, preguntas que nos hagan en el checkbox de preguntas y respuestas o también en el LinkedIn en los comentarios. Para mí es un honor darles la más cordial bienvenida a este webinar y presentarles al doctor Milton Rosario, socio director de DoD Consulting Group, con un doctorado en Psicología Industrial Organizacional y es experto en áreas de estrategia, liderazgo ejecutivo, cultura organizacional y gobierno corporativo. Es cofundador y socio líder de DoD Consulting Group con oficinas en Miami, Florida y en la Ciudad de México, en México. Más de 25 años de experiencia ejecutiva a través de las Américas en organizaciones tales como Johnson & Johnson, BD and Whiteman Resorts. Ha complementado diversos programas ejecutivos en Columbia University, Harvard Business School, and the Wharton Business School of the University of Pennsylvania, como certificación como consejero profesional independiente por el Legade Business School. Consejero independiente y pertenece a varios consejos de administración en donde preside comités de nominaciones o compensaciones. Trabaja en una gran diversidad de organizaciones e industrias en donde se han realizado intervenciones a través de Américas, Europa y China. Para mí es un honor presentar al doctor Milton Rosario. Muchas gracias por este webinar, doctor. Muchas gracias, Carla, y buenos días a todos. Más que un placer estar nuevamente con ustedes aquí. Hoy vamos a estar conversando de precisamente de un tema interesantísimo y un tema que muchas veces no es bien concebido o bien manejado, debo decir, en los procesos de fusiones y adquisiciones, y es el tema de la cultura organizacional. Y como les voy a estar evidenciando a través de este webinar, la realidad es que cuando no se contempla la misma, alto impacto se tiene, y cuando digo alto impacto es de una forma negativa, en detrimento del retorno de la inversión, en detrimento precisamente de las expectativas que se tenían en el proceso. Así que vamos a estar hablando pues de la importancia de la cultura en fusiones y adquisiciones. Vamos a hablar de un par de historias de fracaso. Muy importante aprender de las mismas para minimizar la probabilidad de que vuelvan a ocurrir. Vamos a hablar de una buena estrategia de cultura organizacional en una fusión-adquisición y las mediciones pre y post en fusiones y adquisiciones. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que por favor tengan sus preguntas, va a ser más que un placer tener la oportunidad de contestarlas. Entonces, ¿dónde comienza todo? Fíjense en que muchas veces pues se toma y se hace la fusión y después pues, surgen los hechos, si fue la correcta, si fue el debido proceso, si fue la debida adquisición. Pero ¿qué ocurre? Ya las historias, ya las estadísticas, debo decir, nos dan un dato bien importante. Entre 50 y 75% de las fusiones y adquisiciones fracasan. De hecho, fusión y adquisición no es lo mismo. Comúnmente se usan como términos intercambiables, pero no lo es. Y en un momento voy a dar una clarificación precisamente qué es una fusión y qué es una adquisición. Estoy seguro que todos aquí conocen historias de fracaso muy marcadas, donde tuvieron un gran impacto precisamente en... Perdón, aquí se me cayó un papel importante que tenía. Un gran impacto, pues precisamente en ese retorno de inversión y la inversión que se realizó. Y número uno, pues la famosa fusión de AOL y Time Warner, que precisamente esa fue en el 2000, y fue una adquisición de 165 billones de dólares.
La realidad es que había una incompatibilidad completa y al final del día pues terminó siendo un fracaso. También tenemos la famosa fusión de Daimler Chrysler. De hecho, ambas son casos de estudios precisamente en estos procesos donde pues eran dos culturas totalmente distintas. Una muy a proceso, muy estructurada, la otra, la versión americana, mucho más relajada y precisamente hubo grandes choques. O la famosa historia de Bank of America y Merrill Lynch, pues un banco de consumo a una empresa agresivísima en términos de inversiones, pues también tuvieron un choque importante en ese sentido. O la famosa fusión de Microsoft y Nokia. Esta sí que dio mucho que hablar y estuvo por años siendo casos de estudio precisamente lo que no debe ocurrir en un proceso de fusión. Al final del día fueron totalmente incompatibles y de hecho Microsoft pues tiró precisamente esa adquisición a pérdida y un impacto billonario en la misma. También recordarán la de Quaker y Snapple, que también fue muy notoria, y la de HP y Compaq. De hecho, esta fue histórica. Como ustedes saben, Compaq técnicamente desapareció del mercado, la minimizaron por completo. Y de hecho, esta fue bien interesante porque a pesar de que fueron empresas públicas, en muchas de estas empresas públicas que surgieron de un origen familiar, muchas veces la familia tiende a tener todavía un gran número de acciones. Y yo recuerdo que la familia de los fundadores de HP se opusieron enormemente a esa adquisición, pero pues obviamente no lograron detenerla. Al final del día, pues fue una historia completa de fracaso. La famosa historia de Sprint y Nextel, que luego de un tumulto en todo ese proceso, terminó pues cayendo en las manos de otra empresa precisamente telefónica y precisamente pérdidas billonarias en todo el proceso. Tenemos la famosa experiencia de Learning Company Mattel. Esta fue totalmente falta de estrategia en ese sentido y la más reciente de los grupos grandes, AT&T y Time Warner. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en todo esto? Muchas veces el proceso de fusión-adquisición, desafortunadamente o afortunadamente, desde la perspectiva que se mire, surge desde un ejercicio financiero y se pierde de vista todo lo que ustedes van a conocer en este webinar de hoy en función de lo que debe ser un proceso correcto de fusión y adquisición. De hecho, esta mañana mirando Bloomberg, como algunos de ustedes saben, Smurfit Kappa, que tiene una presencia muy importante en México, está haciendo la fusión con WestRock, que es un competidor importante, también otro grupo que tiene inversiones importantes en México. Y yo escuchando el CFO en la entrevista que le están haciendo en Bloomberg en Estados Unidos, fue bien interesante cuando el periodista le pregunta, ¿y por qué esta empresa y no otra? Y la primera contestación que él le dio, que me llamó muchísimo la atención y refuerza lo que yo voy a estar hablando aquí en el día de hoy, es: a nivel de valores somos muy similares, tenemos mucha afinidad y obviamente eso va a ser un gran predictor de éxito en esta fusión. Y es muy interesante escuchar eso desde la perspectiva del CFO. Obviamente Smurfit se ha caracterizado por hacer adquisiciones constantemente y obviamente tienen expertos y grandes aprendizajes en este campo y reflejan la gran empresa que son al día de hoy. Pero cuando usted escucha ese mensaje from the top, desde la parte de arriba, pues precisamente le está dando el valor correcto a asegurarse que estos procesos sean de éxito. Entonces son un aprendizaje importantísimo que le paso el día de hoy, que fue un mensaje directamente del CFO de la organización. Bueno, cuando hablamos de fusiones y adquisiciones, ¿a qué se refiere? Esto es bien importante porque en el lenguaje común de negocio, ahí afuera, a veces lo damos por términos intercambiables, como mencioné hace un momento. Bueno, una adquisición es, pues el pez grande viene y se come el chiquito, a veces un mediano va y se come el grande también, se consigue la fuente de financiamiento, hay de esas historias. Pero normalmente este pez grande empieza a comer a otros chiquitos y sigue creciendo en el camino. Y hay una absorción completa de que como yo te adquirí, tú te alineas a mí. ¿Okay? Te alineas a yo como empresa, a mi forma de ser, a mi forma de hacer las cosas. Y eso es lo que llamamos una absorción completa. Mientras que una fusión, ¿okay? Hay dos jugadores importantes, donde comienzan a buscar sinergia.
Y esas sinergias, pues obviamente buscan cómo crear lo mejor de ambos, y esto yo se lo voy a estar demostrando en este webinar. Entonces, esto es bien importante que lo tengan presente, porque ambas necesitan ser en la acción muy estratégica. Ambas necesitan que se tenga un buen plan de trabajo con un efectivo modelo de gestión del cambio en todo el proceso. Entonces, en ese sentido, cuando una organización sale en la búsqueda de una fusión-adquisición, y más adelante voy a tocar las razones que normalmente eso ocurre, también es bien importante que desde el punto de vista de filosofía corporativa, esta organización venga con un parámetro bien claro de cómo lo va a hacer. Al final del día, todos queremos, y estoy seguro que los ejecutivos y accionistas, se quiere que sea exitosa esa fusión o esa adquisición. Porque desde el punto de vista de los análisis, debe haber un buen retorno de la inversión cuando ese movimiento se va a realizar. Y entonces, cuando ustedes ven en este slide que yo hablo de la filosofía corporativa alrededor de la visión, fíjense lo que yo estoy explicando aquí a la parte de abajo. Nivel de cambio de la compañía que adquieren y nivel de cambio de la compañía adquirida. ¿Bien? Entonces, parte del análisis, y esta gráfica siempre me ha ayudado cuando trabajo este tipo de proyectos, trabajando con los accionistas, con el consejo de administración mayormente y los grupos de análisis, de cuál va a ser la filosofía hacia adelante. Bueno, la más básica es la preservación. ¿Qué quiere decir la preservación? Ok, pasas a ser parte de nosotros, de este grupo, pero te quedas trabajando independientemente. Te quedas con tu nombre, se queda el grupo ejecutivo, se quedan con sus estados financieros, claro, nos dan los reportes y todo eso, pero cada cual nos quedamos separados, y allá afuera hay muchísimos ejemplos en esa foto. O donde el cliente le dice, ok, vamos a hacer esta adquisición forzada, pero yo te voy a decir dónde tú vas a tener autonomía. En una foto como esta, a veces los dejan trabajar independientes, pero comienzan a enviarle gente, distintos ejecutivos, para que ocupen posiciones estratégicas. Obviamente, gente muy cercana de la compañía adquiriente a las áreas de finanzas, a las áreas de auditoría, a las áreas de gestión del riesgo, a las áreas comerciales también se envían pues, personas que precisamente pues, están llevando el proceso. Pero la que más común ocurre en nuestra región en Latinoamérica, esta es importante, que viene ahora, es lo que llamamos absorción. ¿Y qué es la absorción? Bueno, yo te adquirí, tú te vas a ajustar a nosotros, a nuestra forma de ser, a nuestra organización, a nuestros valores, a nuestro propósito, no misión, propósito, a nuestra visión, porque ahora tú vas a tener nuestro nombre. Obviamente, esta es la más rígida, porque simplemente es una inversión, una adquisición, así como el pez grande va comiendo el pequeño, donde pues requiere un sinnúmero de trabajo, como en un rato voy a estar conversando, para precisamente hacer una asimilación cultural. Esta es la más común de todas. Mientras que en una fusión, pues precisamente están estos elementos donde vemos lo mejor de ambos y empezamos a copiar aspectos. Y el tema de transformación, que es la que más raro ocurre, donde pues se comienza a operar de una forma distinta. Fíjense que el tema de absorción, como mencioné, es la que más común ocurre, especialmente en nuestras regiones, pero también la otra, y especialmente esa de mejor de ambos, precisamente es de muy alto impacto. Entonces, este slide, obviamente este webinar se está grabando y esto lo van a tener, lo pueden utilizar como referencia. Aquellos de ustedes que estén involucrados, si están dentro de una organización que va a entrar en un proceso o una escalada de fusión o adquisiciones, hasta lo que he traído hasta ahora, tengan presente de que fusión y adquisición no es lo mismo. Hay dos tipos de manejo en cuanto a ello, y es muy importante que desde el mismo grupo del Consejo de Administración y obviamente el CEO se defina cuál va a ser la estrategia anterior a, porque esto va a impactar por completo en términos de las formas de trabajo y en las formas de procesos hacia adelante. Al final del día se busca que las empresas sean exitosas, continúen pues obviamente en la creación de valor, no tan solo de retorno de la inversión, pero también de creación de empleos y obviamente siendo un contribuidor importante a nivel de la sociedad. Y eso se comienza a lograr cuando tenemos definiciones como esta y no ocurren
los casos de fracaso que mencioné hace un rato atrás. ¿Okay? En la región también hay otros que estoy seguro que muchos de los que están en esta llamada conocen cuando no funciona de forma efectiva. Bueno, vamos a seguir moviéndonos en este sentido. Y entonces, ¿cómo comienza este proceso? Bueno, pues muy importante que antes del proceso de adquisición, los procesos de cultura sean parte de ese due diligence, que es como se le llama a precisamente esa investigación, si esta empresa que identificamos es realmente una empresa que está lista para dar lo que nosotros buscamos. Recuerden que les dije hace un momento que, y usé el término, depende de la perspectiva que se mire, afortunadamente o desafortunadamente, muchos de los ejercicios de fusión y adquisición se hace exclusivamente desde la foto financiera y por eso se han tenido las experiencias de fracaso que han tenido. Cuando se comienza a integrar este proceso, el due diligence cultural, ya tú comienzas a entender oportunidades y riesgos asociados al acuerdo. Obviamente te va a posicionar mejor en ese proceso de integración y es lo que llamamos el due diligence antes. Y fíjense que finalmente pues viene el due diligence posterior, pues ya ahí hay que trabajar la integración. Aquí entonces viene la otra estrategia, cómo se crea ese lenguaje común, cómo el adquirido trabajamos o minimizamos las tensiones normales que tiene una fusión. A nivel de gente, obviamente la primera preocupación es, ¿iré a perder el empleo? ¿Dónde yo voy a quedar en esta nueva situación? De hecho, me recuerda también que esta mañana acaba de salir hace como una hora atrás, Fraser, la CEO de Citibank, anuncia que a nivel del top management va a hacer un recorte importantísimo de gente, o sea que van a perder el empleo. Entonces, imagínense cómo debe estar la situación dentro de la organización cuando te está diciendo que el top management van a hacer pues precisamente una reducción importante, gente pues que obviamente tienen salarios normalmente de 6 dígitos para arriba y pueden llegar a 7 dígitos en algunos casos. Así que muy importante. Y también anunció otro punto, cuando entendemos el tema organizacional, ya sabes por dónde va el camino, que todas las unidades de negocio van a reportar a ella. Entonces, cuando entendemos organización, ya sabemos que esa segunda línea está pues en una situación de riesgo muy alta. Entonces, y esto pues, obviamente yo han sido un grupo que han estado adquiriendo otros negocios allá afuera y obviamente por eso lo menciono, pues también tiene una correlación directa con todo esto. Entonces, hay que precisamente hacer una muy buena integración para asegurar el éxito. A su vez, en ese proceso pues precisamente todas estas variables que yo menciono aquí deben ser parte de un análisis detallado en términos de esas capacidades. De hecho, en parte del modelo de cómo nosotros medimos, precisamente podemos entender cuáles son el estado actual de la organización desde un punto de vista de cultura alrededor de estas variables que ustedes están viendo en pantalla. Es parte de lo que nosotros llamamos modelo estratégico prefusión y adquisición. Pero fíjate, de momento ya adquiriste y ahora es donde viene el tema bien relevante e importante. Fíjense lo que ustedes están viendo aquí, liderazgo y el tema de gente. Aquellos de ustedes que me han escuchado en webinars anteriores o en alguna de mis conferencias, yo siempre le he planteado, y de hecho no es porque yo lo diga, sino que está plenamente documentado a raíz de las múltiples investigaciones por décadas, de que hay una simbiosis, hay el lenguaje estadístico, una correlación positiva y significativa entre los estilos de liderazgo y la cultura de la organización. Y muchas veces cuando necesitamos transformar cultura, donde realmente hay que comenzar a entender es cuáles son los estilos de liderazgo. De hecho, una de las preguntas que yo inmediatamente me hago cuando me buscan para temas de cultura es, ¿quién es el líder? Y busco entender cómo él gestiona, cómo es su estilo de comunicación, cómo es su estilo de colaboración y trabajo en equipo, cómo es su estilo de dirigir a otros, cómo es su estilo en manejar conflictos también. De hecho, eso es una competencia, por cierto. Entonces, cuando comenzamos ese proceso post, fíjense que yo les sombré aquí el estilo de liderazgo de cómo vamos a llevar esto a cabo. ¿Okay? Y quiero ser muy enfático, que esto no quiere decir con ser la persona más agradable del mundo o más fácil del mundo. No, es que hay que trabajar con una estrategia clara, comunicada,
medible, fomentando una colaboración y trabajo en equipo, haciendo a la gente accountable, rendición de cuentas en español, por cierto, accountability en español es rendición de cuentas, en donde pues precisamente se dan los espacios para minimizar esas variables como las que mencioné ahorita de la preocupación de la gente ante el nuevo estado. La base más importante de todos esos elementos es el tema de la confianza que la gente tiene alrededor de, la credibilidad que tiene alrededor de los líderes, especialmente de la empresa que llega con sus ejecutivos que para ellos son nuevos precisamente. Y obviamente es unido a una buena gestión del cambio, ¿ok? Y en gestión del cambio, las variables importantes son comunicación y aprendizaje, ¿ven? Para ayudar a que las personas sean exitosas y concientización plena de las dos culturas que se tienen. Si son dos, a veces pueden ser más. De hecho, hay un caso notorio, pues precisamente el caso de Walgreens, Boots y de momento Benavides en México. Están las tres organizaciones que en menos de 12 meses pues hubo una serie de adquisiciones en ese sentido. Entonces, pues eso también es otro gran caso de estudio, por cierto. Pues obviamente aquí se tiene que tener una estrategia clara, una clara definición del rol del líder, una clara definición del CEO. Recuerden, y les recuerdo que en procesos de cambio, a la gente le gusta que las buenas noticias vengan del CEO y las malas noticias vengan del supervisor inmediato. También les recuerdo que para que el mensaje llegue, la investigación es bastante clara, de que se tiene que decir no menos de 7 veces. O sea, que enviar un solo email y dar por asumido que todo el mundo entendió no es gestión del cambio. ¿Ok? Entonces, este proceso es bien importante en ese sentido, como vengo mencionando, ya cuando tenemos las culturas identificadas, en un momento dado vamos a hablar más a detalle, pues obviamente hay que tener claridad en los cambios y una comunicación clara y efectiva. ¿Ok? Y mi proceso y mi teoría es que conversemos con la gente. Sabemos que en fusiones y adquisiciones hay duplicidad de roles. Claro que va a salir gente, claro que van a haber cambios, claro que van a cambiar sistemas. Bueno, pero vamos a comunicarlo. Si se habla con la gente, especialmente con la gente clave, que es parte de los procesos que se llevan a cabo en estas facetas, pues precisamente ustedes pueden tener un buen apoyo o la organización que adquiere puede tener un gran apoyo en el manejo de ello. Y esto pues que he venido discutiendo aquí pues tiene que ver con el manejo de la resistencia al cambio, que es muy natural que se dé, y nuevamente el plan integral. Y obviamente las estructuras organizacional, procesos y sistemas, pues viene todo el tema de integración, acuerdo y manejo efectivo del cambio, como hemos venido hablando. Fíjate que son palabras que parecen simples, pero aquellos de ustedes que han estado involucrados en estos procesos saben que esto es bien intenso. Esto es bien intenso, requiere un plan efectivo, requiere tener claridad en el proceso, requiere comunicación precisa alrededor de todo, requiere un gran equipo de trabajo que esté orientado a la acción y a los resultados también, ¿okay? Fomentando por un buen líder en ese sentido. Y obviamente no es el papelito o un mensaje por sistema o los que usan todavía los bulletin boards, pues precisamente comunicarlo simplemente desde ahí. Muy bien, entonces, en ese sentido, afortunadamente tenemos una herramienta que nos permite medir todo esto. Ustedes me han escuchado en el pasado hablando del modelo de Edinson. De hecho, nosotros somos el brazo certificador en la región, que es el referente y líder global en medición de cultura. Y precisamente, pues ahí tienen fotos de muchas organizaciones conocidas, pero precisamente más de 10,000 clientes lo usan a nivel global. Lo que este modelo nos permite es precisamente medir el 360 organizacional. Ese 360 de cómo vamos a través precisamente de entender la estrategia del negocio, cuánta claridad la gente tiene internamente. Doy un paso atrás. Recuerden que aquí en el centro están las creencias y suposiciones. Creencias y suposiciones es el DNA organizacional. Todas las organizaciones tienen su personalidad propia, así como todos los que estamos en esta llamada tenemos nuestra propia personalidad. No hay dos personalidades iguales. Pueden haber cosas parecidas, pero no son iguales. Entonces, y aquí es precisamente donde un modelo como este nos ayuda a entender, tener claridad de esas creencias y suposiciones que tiene la organización.
y cómo precisamente nosotros podemos apuntalar el proceso que, como he venido mencionando, unos slides más adelante les voy a estar hablando de muy alto nivel, porque si no tomaría mucho más tiempo el webinar, pero precisamente cómo uno va apuntalando precisamente este cambio de cultura, ya sea en una fusión, donde buscamos lo mejor de ambos mundos, ya sea en una adquisición, pues como quiera hay que buscar minimizar las variables de riesgo. Entonces, todo el tema estratégico, claridad en la visión, claridad en la meta y objetivo, claridad en cómo se lleva a cabo el proceso para lograr esas metas y objetivos y cómo se mide y toda esa fase estratégica nos los permite medir el modelo. Fíjense en el tema de estructura, los valores organizacionales que predetermina cuál es la conducta esperada de todos los colaboradores dentro de la organización y todos los procesos, sistemas y estructuras y cómo ese sistema apoya la creación de valor. Cuando digo la creación de valores, pues precisamente el valor que la organización da a través de su producto o servicio y cómo eso tiene una rentabilidad. Para eso tú necesitas pues precisamente una estructura organizacional y eso lo medimos en esta parte que está aquí. Fíjense en todo el tema de gente, también nos lo mide y aquí nos permite medir cuán efectivamente la gente está capacitada para responder a las necesidades, para poder apoyar la estrategia, para poder apoyar esa creación de valor y cuánta orientación de equipo y habilitación, que es el tema de empowerment que la gente tiene precisamente para lograrlo, también lo podemos medir. Y finalmente mi parte favorita, la adaptabilidad, porque aquí podemos medir innovación, podemos medir cambio y medimos cómo estamos respondiendo al mercado. Entonces, y cuán efectivamente cuando escuchamos el mercado eso crea cambios internos a nivel organizacional, pues, y obviamente cuando digo organizacional también me refiero a los comerciales y estratégicos, precisamente lo podemos medir a través de esta dimensión que está aquí. Y esto pues nos permite ir a profundizar en lo que yo llamo el 360 organizacional. O sea, no se queda nada fuera. Y cuando lo bajamos de forma más profunda a los aspectos financieros, pues obviamente la parte superior de este modelo, esta parte que está aquí, nos permite entender el crecimiento. Esto es el punto de vista externo. Si queremos entender la parte interna, y aquí entra todo lo de calidad, satisfacción, excelencia operacional, mejoras continuas, pues lo tenemos teniendo estas dos variables que está aquí y detrás de esto hay mucho análisis estadístico. Debo recordarles a que sé que algunos de ustedes conocen el modelo, están en la llamada y en algunas reuniones conmigo lo hemos discutido. Cuando usamos esta parte que está acá, la parte de emisión y consistencia nos permite medir la parte estable y aquí pues también podemos definir pues obviamente ese retorno de la inversión, return on equity también nos lo permite medir y del otro lado pues nos mide el tema de innovación, satisfacción de clientes, retención de clientes, que es una métrica que a mí me gusta también hablar mucho y la repetitividad del cliente también pues una métrica muy importante. Y de esta forma podemos bajar mucho al aspecto financiero dentro de la organización. Entonces, cuando vamos a nivel de foco o intención en las fusiones y adquisiciones, pues muchas veces sabemos que es basado en incursión a nuevos mercados, adquisición de nuevas tecnologías y capital de conocimiento, aumento de escala o el famoso market share, participación de mercado, y muchas veces también entra en ecuación acceso de costos operacionales. Precisamente esto lo podemos obtener por la parte superior del modelo, que es lo que llamamos el punto de vista externo. Y cuando trabajamos, cuando ya se cerró esa fusión y esa adquisición, entonces viene el tema interno. Aquí es donde vienen muchos procesos de dolor a nivel organizacional. Cómo integramos los sistemas de tecnología, cómo insertamos sistemas financieros y estoy seguro de muchos temas a correlacionar con esto que voy a decir ahora. De momento, la empresa adquiriente utiliza SAP y la empresa adquirida utiliza Oracle. ¿Cómo hacemos para que se hablen? Dos procesos totalmente distintos. O también puede ser como una vez que los procesos eran manuales a través de los famosos Excel. Entonces, también eso representa un cambio y no necesariamente es el más fácil versus los otros, porque la gente está muy acostumbrada, ya dado por hecho, porque el Excel era su forma de vida en este ejemplo que estoy mencionando. Entonces, también fue un proceso
intenso de cambio. Bueno, todos los sistemas de recursos humanos y los temas de compensación tienen un gran impacto, pues normalmente la empresa adquiriente viene con políticas que normalmente son distintas y obviamente en un mundo donde los modelos de compensación cada día más se transfieren a modelos basados en logro, más allá de dar por hecho por ciertos aspectos. Entonces, y tampoco son tan amplios como eran antes, cada día son más restrictivos en términos de los modelos. Todo el tema de procesos y políticas, obviamente son distintos, los modelos de ventas, cadena de suministro, y todo esto que precisamente cae en las áreas funcionales, casi todos ellos, pues precisamente es donde surgen muchos elementos de dolor al momento del cambio. Entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hablar de un proceso. Fíjense que en este ejemplo que les voy a dar, esto es un caso real, donde por razones de confidencialidad, pues no mencionamos la empresa, pero la empresa adquiriente es la empresa ABC, que quiere la compañía XYZ. Entonces realizamos un estudio de preadquisición, hicimos análisis de datos y identificamos basado en los siguientes elementos. Áreas de influencia, también pueden llamarle grandes fortalezas. Son prácticas, hábitos y comportamientos que cada organización parece valorar y demostrar, o sea, que tienen cada uno de ellos. Hay que conocer lo que es lo bueno que tienen cada uno de ellos. Mejores prácticas, estas sí podemos llamar las áreas de fortaleza, que son las prácticas, hábitos y comportamientos que tiene la organización, que una tiene de fortaleza, pero que a la otra no lo tiene, y entonces aquí hablamos de capturar y compartir. Y finalmente, ¿cuáles son los puntos ciegos? ¿Qué le faltan a cada una de ellas? ¿Cómo realmente podemos ayudarlo a que se eleven y vayan a un próximo nivel? Pues vamos a comenzar hablando de la primera que está ahí, la de áreas de influencia. Esto es un slide de alto nivel. Detrás de esto hay muchos análisis estadísticos y obviamente lo más importante es qué se hace con estos datos. Cuando evaluamos cultura y trabajamos cultura, ya sea para optimizar la cultura actual o ya sea para procesos de fusiones y adquisiciones, no es medir por medir, es qué vamos a hacer con estos datos. ¿Okay? Aquí la compañía adquiriente era una organización de 3.004 empleados, la adquirida de 3.092, o sea que tenía en términos de tamaño bastantes similitudes. Pero fíjense que encontramos que en el área de foco en el cliente, ¿okay? Tenían ciertas similitudes. De hecho, el modelo se mide en percentilas, debo aclarar eso. Percentila 25, percentila 50, percentila 75, percentila 100. Y se compara con un benchmark global. Esos numeritos que ven ahí son la comparación, el percentil basado en un benchmark global. ¿Okay? Fíjense que a nivel de valores, y recuerden que los valores es las conductas que se esperan que cada colaborador dentro de una organización, a todos los niveles, desde el propio CEO, de hecho, y es la figura más importante a demostrarlo, hasta un operador de manufactura, demuestre siendo parte de esa empresa, pues precisamente había cierta fortaleza. Y en el área de acuerdos, del tema de cómo se integran los acuerdos, cuán precisamente hacen acuerdos rápidos y se mueven para que las cosas ocurran, pues precisamente también demostraban ciertas fortalezas. Esto es lo que nosotros llamamos áreas de influencia de cada organización. De hecho, como foto general, aunque aquí hay unas áreas que se pueden representar como ciertas fortalezas, como área general, la compañía a ser adquirida tenía áreas importantes de mejora dentro de la organización. Fíjense que a nivel estratégico tenemos puntuaciones muy bajas en este sentido, no hay una claridad de la visión. ¿Y por qué la visión es importante en una organización? Porque sabemos que cuando esa visión es compartida, cuando esa visión es comunicada, reforzada y reforzada nuevamente, de forma consistente, buenas cosas ocurren porque la gente se alinea consciente e inconsciente hacia el logro de ella. Por ende, la visión no es un cuadro de arte en la pared, como pasa en muchas organizaciones allá afuera, que he llegado y tienen un bonito cuadro o una pared totalmente pintada con la visión,
y el propio equipo ejecutivo no se la sabe. Entonces, pues precisamente ahí comienza el problema. Entonces hablamos de mejores prácticas. Fíjense en que aquí la compañía adquiriente tenía grandes fortalezas desde un punto de vista estratégico, tenían claridad en la visión, tenía una excelente estructura de metas y objetivos y cómo se va a llegar a esa estrategia, todo el proceso de planeación estratégica, de medición, de seguimiento, pues precisamente lo tenían claramente dividido. ¿Y qué hacemos en esta parte? Bueno, pues aquí sacamos las mejores prácticas de aquí y las llevamos acá como un reforzador del proceso. Y finalmente, pues vienen los puntos ciegos, donde pues precisamente hay grandes áreas de mejoras a través de toda la organización. De hecho, esta es una donde hay que trabajar mucho en términos de educación, donde a veces se piensa que son realmente, estamos bien, pero representan áreas de mejora. Y donde definitivamente en prácticamente todas las veces hay que crear algo nuevo para precisamente fortalecer. Y si ustedes se fijan, a través de esta estructura podemos identificar cuáles son esas grandes fortalezas que tienen, cuáles son las que ambas tienen y cómo se puede comenzar a mejorar. Y finalmente, cuáles son áreas donde son deficiencias, donde realmente necesitan desarrollo, como dice ahí abajo, para maximizar el desempeño. ¿Ven? Como ustedes me han escuchado en presentaciones pasadas, el tema de cultura no es un tema que es el sabor del mes o el famoso flavor of the month. El tema de cultura es bien puntual porque el tema de cultura nos permite tener impactos de mediano y largo plazo a nivel organizacional. Al final del día, todos queremos que la organización sea efectiva, tenga un retorno de la inversión, como dije desde el principio, y sobreviva y subsista a través del tiempo. Y eso realmente se logra desde un punto de vista de manejar la cultura de la organización. Y en uno de los webinars que di hace un par de meses, yo le hablé de la correlación de la cultura y el rendimiento, y allí presenté varias evidencias y diversos estudios. Pero recordarán este slide que voy a mencionar aquí a continuación. Esto fue nosotros haciendo un estudio de las 30 compañías con puntuaciones más altas y las 30 compañías con puntuaciones más bajas en un periodo de 24 meses, de 3 años, debo decir, donde los puntuajes más altos se tradujeron pues precisamente a un mejor retorno de la inversión y por ende de valor, donde en el EBITDA tuvimos crecimiento de un 17% y a nivel de venta de un 6%, y esto fue en tiempo de pandemias, así que esto valida precisamente la foto. De hecho, este gráfico que ven aquí, como nosotros expresamos el concepto de cultura, pues precisamente es la combinación de esas 30 empresas y ese análisis que llevamos a cabo versus las 30 puntuaciones más bajas, ¿okay?, que operaron en procesos negativos. Si van a ese webinar, lo van a encontrar en la página de nosotros de YouTube, de DOD Consulting Group. Van a ver mucha más información expandido en este aspecto. Y en los slides explicado anteriormente, hay mucho análisis detrás de todo ello. Esas son las fotos de alto nivel, pero cada una de ellas tiene un sinnúmero de acciones, procesos, programas y precisamente planes de trabajo de cómo se lleva a cabo esto, porque son bastante intensos. ¿Por qué es bastante intenso? Porque hay un común denominador. Y fíjense en que para lograr cambio, el común denominador es conductas. ¿Y conducta de quién? De nosotros, los seres humanos, de la gente dentro de la organización, que sabemos que son las más difíciles de cambiar. Las de proceso son más simples, pero ¿cómo logramos que la gente adopte el proceso y precisamente lo implemente en la organización? Eso es conductual, es una persona que tiene que hacerlo, la máquina no lo va a hacer por ti. Entonces, recuerden que el cambio siempre es difícil porque mientras más edad tenemos, mayor resistencia al cambio tenemos. Y en procesos de fusión y adquisición es bien importante que siempre tengan presente de que la resistencia al cambio se va a dar y hay que hacerlo de la forma más eficiente, más ordenada y más persuasiva, con un buen manejo del cambio, precisamente para que se tenga un gran valor de retorno de la inversión a los inversionistas, se mantenga precisamente los crecimientos y la creación de una gran organización que subsista a través del tiempo. Así que
Con eso los dejo y pasamos, Carla, a preguntas y respuestas. Gracias, doctor Milton Rosario. Qué interesante nuestra charla acerca de la cultura organizacional en las fusiones y las adquisiciones. En este momento los invitamos a compartirnos sus preguntas acerca de este tema. Tienen un chat o también el chat de preguntas y respuestas. Empezamos, doctor Milton, por favor. ¿Qué tan crítico es hacer un due diligence de cultura? Oh, totalmente, totalmente. De hecho, es igual de crítico que todos los demás due diligence relacionados al proceso. Fíjate que cuando hablé de los ejemplos de los fracasos, una constante en la literatura y en los estudios de esos casos fue que no se consideró el due diligence de cultura. Recuerda que al final del día, como mencioné hace un rato, la otra organización, la que va a ser adquirida, fusionada, tiene una personalidad propia, ¿okay? Esa es cultura. Y no podemos dar por hecho que simplemente vamos a entrar por allí como los conquistadores y ellos se van a simplemente adaptar a lo que la adquiriente determine. Y les recuerdo que obviamente en este tema de las generaciones, las nuevas generaciones aún tienen mayor resistencia al cambio y cuando algo no le parece, pues tenemos las consecuencias que tenemos, rotaciones y todos estos aspectos. Uno de los aspectos importantes, déjame expandir un poco más en la pregunta, uno de los aspectos importantes en la fusión y adquisición es que tú quieres retener talento, especialmente el talento clave. Quieres retener esa gente que son semilleros de los planes de sucesión, especialmente para niveles de C-suite. Cuando digo C-suite me refiero a los puestos directivos, a nivel ejecutivo, porque eso pues es continuidad del negocio y precisamente eso es parte del manejo de riesgo. También quieren mantener y controlar todo el conocimiento técnico clave que va a ser fundamental para el éxito con esa nueva adquisición o fusión. Entonces, por ende, todos estos elementos que he mencionado en un proceso de due diligence, de una forma muy efectiva de cultura, tú vas a poder controlar esas variables o levantar información a ellas. Y más importante, bueno, si nos vamos a mover con esa fusión, esa adquisición, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tienes información. Entonces no vas a llegar por la puerta de momento a comenzar a hacer, porque cuando vas a comenzar a hacer ya estando ahí es donde vienen todas estas variables de riesgo, donde llegan pues las historias que muchas veces escuchamos de que no me gustó, llegó este grupo y ahora su nueva forma de ser, ese estilo no me gusta y simplemente decidí y opté por irme. Y cada pérdida, en una escala del 1 al 5, cada pérdida de gente de 3 para arriba, especialmente 3.5, 4 y 5 a nivel de desempeño, es una pérdida catastrófica para la organización. ¿Eh? Porque tú siempre vas a encontrar gente que venga a hacer. Si lo ponemos en una campana de Gauss o la curva de distribución normal, el 68% de la gente tú siempre lo vas a encontrar y lo vas a tener. ¿Okay? Están ahí en el mercado. Pero cuando tú quieres, como en Latinoamérica, en lenguaje futbolero, cuando tú quieres delanteros en las distintas funciones y en las distintas áreas, ese capital que es base para el éxito, tú quieres retenerlo en la otra organización. Tú quieres identificarlos. Entonces, en función de eso, precisamente todos estos procesos te permiten precisamente tener, pues obviamente, todo un plan de trabajo realizado. Entonces, a través de procesos de cultura, pues nuevamente podemos minimizar las variables de riesgo. Correcto. Muchas gracias. Por aquí Emanuel nos dice que agradece la exposición, la claridad y el conocimiento expresado. Tenemos otras preguntas. ¿Cómo afecta la cultura organizacional de las organizaciones cuando la capacitación se centra en el nivel directivo y no en el operativo? Excelente pregunta. De hecho, esos son uno de los errores más comunes, por cierto. La organización está compuesta por su entorno 360. La realidad es que focalizarlo solamente el grupo directivo es prácticamente como trabajar ni siquiera la mitad del proceso. Al final del día, el grupo ejecutivo es responsable de la ejecución de la estrategia, pero esa estrategia tú la logras con todo el grupo que está a la parte de abajo. Por eso uno de los mandatos hoy en día de ejecutivos altamente exitosos
es cómo promueven la colaboración y el trabajo en equipo. Y por ello, para que ese ejecutivo sea exitoso, la visión compartida que mencioné hace un rato, la comunicación efectiva, el dar información precisa, clara y honesta, es pieza fundamental para que ese ejecutivo pues precisamente pueda trabajar de forma efectiva con sus distintos equipos y haya un entendimiento común en la organización. Cuando se focaliza solamente en ese tope a la parte de arriba, pues todos estos elementos que he mencionado carecen de información, ese entendimiento común se pierde. Y les recuerdo que en el tema del entendimiento común es cuando la comunicación efectiva ha sido cascadeada, si se dice así correctamente en español, cascadeada, consistentemente en un solo mensaje. Si lo dejamos a que los 6, 7, 8, 9 o 10 ejecutivos bajen la información por sus respectivas canales, normalmente la comunicación no va a llegar igual, y esto también está documentado, a la gente que tú quieres que llegue. Por eso es importante, y el mensaje es, quien haya hecho la pregunta cuando esté hablando con los responsables de esta parte, que se focalice en el lenguaje y en la comunicación común para todos, para que de esta forma sea muy exitoso. No debe ser focalizado en el grupo superior de la jerarquía organizacional. Correcto. Gracias. Continuamos con preguntas, siguen llegando y bueno, una es, ¿cuál es el mayor desafío con el que se han enfrentado en procesos en temas de cultura? Excelente pregunta, y es bien simple. De hecho, la dije durante la exposición, en la conducta humana. Cuando la adquiriente, déjame empezar por la adquirida. La adquirida, vamos a hablar acá de Latinoamérica, la adquirida que resulta ser una empresa familiar, que ahora la adquirió un grupo grande, donde los que están allí dicen, se quedaron algunos miembros de esa familia que fue adquirida, dice que vienen estos a decirnos si esta empresa la creamos nosotros somos los que sabemos de cómo se hace, y empiezan pues a poner pues trabas a todo el proceso. De hecho, normalmente algunos casos son exitosos y se quedan, pero normalmente con el paso de los meses comienzan a salir de la organización. Lo mencioné también, la resistencia al cambio de ese grupo adquirido. Ese por un lado. Y por el otro lado, del adquiriente, a veces la agresividad innecesaria para lograr que se complete la fusión. Y fíjate que lo que te he descrito hasta ahora es solo conducta. Esa es la parte más difícil de todo eso. Por eso la importancia de hacer procesos como este, para ir muy claro. Porque pues obviamente requiere mucho tiempo y energía en ese proceso de modificación de conducta cuando no se tiene datos y trabajas desde una base objetiva en ese proceso de cambio. Y de los que están aquí en la conferencia, que están o han venido de empresas locales, normalmente de corte familiar, y han sido adquiridas, estoy seguro que van a relacionar mucho con este comentario que he realizado. Por eso es que nuevamente hay que ir con datos, y hay que ir con un plan de trabajo, y hay que trabajar con los ejecutivos, pero hay que trabajar con el 360 organizacional, de ambos lados, en ese sentido. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta que tiene mucho que ver. Y la pregunta sería entonces, ¿quién debe liderar el proceso de alineación cultural en fusión y adquisición? Excelente pregunta. El dueño de la cultura, y subrayen si están tomando nota, el dueño de la cultura y el responsable primario de la optimización de la cultura y cómo es la cultura en la organización es el CEO de la empresa. Claro, él no tiene tiempo para estar metido en el proyecto de cultura, pero con lo que dice, con lo que hace en su lenguaje verbal y no verbal, influye enormemente en la cultura, y él es el responsable primario de este proceso. Y le sigue todo el equipo ejecutivo o el C-suite de la organización. Ellos y solamente ellos son los responsables primarios de la organización. Entonces, los equipos de gestión del cambio, los equipos de capital humano o recursos humanos, los equipos de desarrollo organizacional son los facilitadores de ese proceso. Jamás y nunca caigan en la trampa de que ustedes son los responsables, porque
La respuesta de la cultura no va a responder a lo que ustedes digan, sino va a responder a la conducta que exhibe su CEO y todo el C-suite. ¿Okay? Y ellos, realmente ellos son los únicos responsables de la cultura, pero de forma principal el CEO de esa organización. Y nuevamente, con lo que dice y con lo que hace, su lenguaje verbal y no verbal. Porque la gente comienza a copiar esas conductas exhibidas y las toman como buenas, y va de forma inconsciente, las toma como buenas. En esta organización operamos así por la señal que estamos recibiendo de allá arriba. ¿Okay? Correcto. Gracias, doctor Milton. Continuamos con preguntas. ¿Qué tan difícil es la adquisición de una empresa dentro de otro país a una empresa nacional? La pregunta asumo que viene que la del otro país viene para acá. Bueno, ya sea en un propio país o en otro país, ambas son difíciles. Ninguna fusión-adquisición es simple. ¿Ok? Acuérdate, para comenzar, estos procesos son costosísimos, son de millones a billones, dependiendo del tamaño de la organización. Ninguno es de que vente, únete a nosotros y ya, sin ninguna compensación por el medio. Siempre hay un aspecto monetario por el medio, normalmente. Y ahí se une en este elemento el aspecto de cultura a nivel de sociedad. ¿Okay? Le llamamos la concientización de la cultura, cultural awareness, de cómo ese país o cómo la gente de ese lugar tienen una forma de ser. Y eso le añade una complejidad adicional. ¿Ok? Un pensamiento europeo de una forma operal, por ejemplo, un pensamiento alemán en una organización donde son muy a procesos, y así es que lo vamos a hacer, a posiblemente a culturas más en Latinoamérica que podemos ser mucho más relajados en la forma que hacemos las cosas y a veces más enfocados en algunos casos más a la rentabilidad que meramente al proceso, cuando allá pues vienen del proceso para acá. Y todos esos elementos chocan. Entonces, el elemento cultural de país es una pieza fundamental, de hecho son elementos de estudio también, es una pieza fundamental en este proceso. De hecho, a través de la medición de cultura, tú puedes identificar esas partes, porque tú puedes comprender dónde pueden ser más relajados, dónde pueden ser más flexibles, dónde tienen mayor control, dónde tienen menos control. A nivel de pensamiento estratégico, y lo digo de una perspectiva crítica, en Latinoamérica somos mucho más tácticos que estratégicos, entonces mucho más orientado a acción y resultado versus el pensamiento estratégico. Entonces ahí podemos identificar pues precisamente grandes oportunidades en ese sentido. Entonces, refuerzo, para responderte a tu pregunta, el tema cultural de país o región es muy importante en la ecuación de conocimiento en una fusión y adquisición. Correcto. Doctor Milton, siguen llegando preguntas muy interesantes. Voy a alargar un minuto más la sesión de preguntas y respuestas. Ricardo nos pregunta, ¿una fusión es más fácil que haya una apertura mutua por el due diligence de la cultura organizacional? Pero en una compra, la empresa adquirida no quiere que el comprador tenga acceso a su gente porque puede perder confidencialidad. ¿Qué hacer? La realidad es que ya ocurrió y la apertura se tiene que dar. No es una opción en ese sentido. Y esos son parte de los principios de acuerdo que deben ocurrir antes del proceso. La realidad estoy asumiendo que es de la adquirida, del adquiriente a la adquirida. La adquirida tiene que abrir absolutamente todo. Es parte de ese proceso. Si es una fusión, también tienen que abrirse los libros por completo. Y los libros pues incluye la forma de cómo se hacen las cosas, el tema de la gente, el tema de proceso. Acuérdense que al final del día el capital humano es otro valor importante dentro de la organización. Y ese conocimiento que prevalece en ambos lados es pieza fundamental del éxito de esa fusión y adquisición. ¿Okay? El capital de conocimiento es muy, muy importante. Cuando hablé hace un rato atrás de la rotación en estos procesos, muchas de las heridas que ocurren en el proceso es la pérdida del capital de conocimiento. O sea, gente que se va y que tiene un know-how muy importante dentro de la organización. Entonces, esa es o sí tiene que abrirse. Entonces, ahí corresponde a los tomadores de decisión importantes, para profundizar tu pregunta, que se tengan las conversaciones abiertas, honestas, directas, para precisamente reforzar este punto y provocar de que ocurra.
pero sí es importante que ocurra. Muchísimas gracias, doctor Milton Rosario. Y en este momento les comento que por temas de tiempo vamos a dejar las preguntas, iremos contestando cada una de ellas a través de nuestras redes sociales, las cuales los invito a seguirnos en LinkedIn como DoD Consulting Group, en Twitter, en YouTube y en Facebook también estamos. En YouTube van a poder encontrar la grabación de este webinar para poder consultar cualquier tema mencionado por el doctor Milton. También les comentamos que el próximo 3 de octubre iniciamos la tercera generación del taller de certificación de cultura organizacional de Denison. Es la única certificación 100% en español avalada por Denison Consulting. El cupo es limitado y, doctor, en el chat están los datos y me ayuda a compartirlos con la audiencia, por favor. Nos pueden buscar como DoD Consulting Group con certificación en cultura organizacional Denison. Y también recordarles que el próximo 12 de octubre estaremos presentando el webinar Transformación o Extinción, creando una ventaja competitiva a través del diseño organizacional, presentado por nuestra directora y experta en diseño organizacional, Pilar Vallejo. En las redes sociales van a poder encontrar la siguiente liga y el 8 de noviembre tenemos ¿Qué es coaching ejecutivo? Mitos, realidades y su ventaja competitiva, presentados por Gregorio Juárez, Master Coach. Recuerden que estaremos compartiendo toda la información en nuestras redes sociales. Por favor, si nos pueden seguir. Y comentamos que tenemos oficinas en México y en Estados Unidos. Les agradecemos muchísimo a cada uno su participación y estaremos al pendiente en contacto en digital. Muchísimas gracias, doctor Milton. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos.